hablar un poco sobre el tema en cuanto a las obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, como su palabra dice, como se escribe, obligación, una obligación que tenemos que tener, que debemos cumplir, ¿verdad? Todos en esta vida tenemos obligaciones cotidianas y a diarias. Bueno, el Código Civil en su artículo 1089 nos dice que debemos cumplir con exactitud las obligaciones. Para que exista una obligación debe haber una persona acreedora y un deudor. Un ejemplo, una empresa alquila un local, en ese local existe un acreedor y un deudor. ¿Quién sería el deudor? La persona que alquila el local, y el acreedor el dueño del inmueble como tal. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se genera un contrato, ¿verdad? En ese contrato debe existir obligaciones y cumplimientos. ¿Quiénes son los que tienen la obligación? El acreedor. Y los cumplimientos, el acreedor. Tanto como el acreedor y el deudor deben cumplir a cabalidad lo que se plasma en el contrato. Un ejemplo, así. Las características de las obligaciones. Las obligaciones se rigen por diferentes características: bipolares, patrimonialidad, relatividad y temporalidad. Continuemos basado en el ejemplo del contrato del local. Cuando hablamos de bipolaridad nos referimos a que debe haber un nivel de igualdad entre las obligaciones para el cumplimiento, que debe hacerse entre el deudor y el acreedor. Continuamos con el ejemplo. El acreedor debe cumplir ciertos requisitos que le corresponden, y el acreedor las obligaciones que fueron plasmadas en aquel contrato. El deudor posee o adquiere una patrimonialidad, ¿verdad? Esta patrimonialidad llega a un momento que puede ser afectada si el acreedor deja de cumplir las obligaciones que se plasmaron en dicho contrato, ¿verdad? De igualmente existe una relatividad. El acreedor solo debe dirigirse, cuando hablamos de relatividad, hablamos que el acreedor solo debe dirigirse al deudor cuando se le presenta algún inconveniente, alguna problemática. Esto debe dirigirse solo entre el deudor y el acreedor. Nunca debe existir una tercera persona. Y cuando nos referimos a la temporalidad, quiere decir que las obligaciones suelen ser pasajeras. Suelen ser pasajeras o temporales las obligaciones del acreedor. Hablamos de que suelen ser pasajeras. Por lo menos el contrato vence en un año, ya ahí se extinguen un poco las obligaciones. Mientras tanto, este contrato se puede ir renovando y se pueden ir agregando nuevas obligaciones y nuevos cumplimientos de ambas partes. Y esto constituye un univínculo transitorial. Las obligaciones no son perpetuas, ellas nacen para morir, aunque nosotros en particular en la vida cotidiana hay obligaciones que son largas y hay que continuar con ellas.
y aún así dejando de existir un ejemplo, un miembro familiar, igualito, y de igual manera hay obligaciones que continúan y se van extendiendo. Continuamos con los elementos de las obligaciones. Los elementos de las obligaciones son tres: sujeto, objetivo y vínculo. Cuando hablamos de los sujetos en las obligaciones, entre el deudor y el acreedor, son los que exigen el incumplimiento a quienes se les reclaman las obligaciones para que se cumplan. Como ya les dije, tiene que existir